Entonces, hoy vamos a estar viendo este estudio bíblico, la perseverancia doctrinal. Noten aquí las primeras palabras, ¿verdad?, de Lucas. El libro de Hechos, podemos decir que Lucas fue el que lo escribió, porque podemos leer el lenguaje de Lucas en todo el capítulo, en todos los capítulos de Hechos. Si lo comparamos el libro de Lucas con Hechos, nos damos cuenta que es Lucas el que lo escribió. ¿Y por qué nos damos cuenta que es Lucas el que lo escribió? Porque fíjese cómo comienza, ¿verdad?, el libro de los Hechos. Dice, en el primer tratado, dice, de Teófilo. Si leemos Lucas, vamos a ver algo similar a esto. Entonces nos damos cuenta de que es el mismo lenguaje. Entonces por eso creemos, ¿verdad?, que fue Lucas el que escribió Hechos. Entonces nos damos nosotros cuenta aquí de esta palabra, ¿verdad? Dice el primer tratado, ¿verdad? Noten esta palabra, ¿verdad? El primer tratado o libro, ¿verdad?, que comienza, ¿verdad?, la epístola de Hechos, ¿verdad? Así que es como comienza Lucas, ¿verdad? Lucas se refiere, ¿verdad?, del nuevo, ¿verdad? Lucas se refiere, ¿verdad?, de nuevo, ¿verdad?, una vez más al Evangelio, ¿verdad?, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él se refiere, ¿verdad?, al Evangelio cuando él está escribiendo, ¿verdad?, en Hechos, en Lucas, se refiere al Evangelio, ¿verdad?, al que está escrito, ¿verdad?, y le escribe a Teófilo, ¿verdad? Teófilo, ¿verdad?, el nombre de Teófilo significa amado por Dios o amigo de Dios. Entonces Teófilo es amigo de Lucas, son bien amigos, pero Teófilo es un hombre, ¿verdad?, es un hombre romano. O sea, Lucas se ganó a Teófilo, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto nos quiere decir, ¿verdad?, que Teófilo está bajo el discipulado de Lucas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Teófilo quiere aprender más del Evangelio, quiere aprender más, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad?, Lucas le recuerda a Teófilo, ¿verdad?, del Evangelio, ¿verdad?, del Evangelio, ¿verdad?, que lo que narra Lucas, ¿verdad?, aquí en Hechos, y lo que narra Lucas también en el libro de Lucas, ¿verdad?, es que cubre toda la vida y el ministerio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces él comienza, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús, dice, comenzó a hacer y a enseñar. Entonces noten, ¿verdad?, la siguiente palabra, ¿verdad?, que miramos aquí, ¿verdad? Primero miramos la primera palabra, tratado, ¿verdad? Ahorita ya miramos, ¿verdad?, la otra palabra que dice que comenzó, ¿verdad?, la palabra comenzó, ¿verdad? Entonces, la vida de nuestro Señor Jesucristo y la obra en la tierra era solo el comienzo nada más. Este era solo el comienzo. A pesar, ¿verdad?, de que él ya estaba en el cielo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, aquí lo que nos deja saber Lucas, ¿verdad?, en el libro de Hechos, es que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo, iba a continuar, ¿verdad?, a pesar de que él ya estuviera, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad? ¿Y cómo iba a continuar, ¿verdad?, la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo iba a continuar, ¿verdad?, su ministerio aquí en la tierra? Pues aquí vemos la promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces iba a continuar por medio del poder del Espíritu Santo que iba a morar, ¿verdad?, en el creyente, ¿verdad?, todo aquel, ¿verdad?, que recibiera a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. En ese momento de la conversión, ¿verdad?, el Espíritu Santo iba a morar en la vida del creyente, cuando puso su fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo va a continuar, ¿verdad? Iba a continuar. Entonces esto era solo el comienzo. Es lo que nos deja ver la Escritura, ¿verdad?, aquí en Hechos, que esto es solo el comienzo, ¿verdad?, de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer y lo que sigue haciendo y lo que va a venir haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos participantes de eso, ¿verdad? Esto nomás era el comienzo. Entonces ahora nosotros somos nosotros participantes, ¿verdad?, de todo esto, ¿verdad?, de los hechos, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, en el momento de la conversión de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí lo que narra en Hechos Lucas es que era nada más el comienzo. ¿Por qué? Porque la obra iba a continuar, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a morar, ¿verdad?, en los corazones de todos aquellos que recibieran, ¿verdad?, a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, ¿verdad? Su obra y su ministerio iba a continuar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos, ¿verdad?, aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? Miramos nosotros, ¿verdad?, en el libro de Hechos lo que observamos
es esto, ¿verdad? El primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, dice, y a enseñar, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros aquí, verdad? Observamos la obra y la enseñanza, ¿verdad? A los creyentes. Observamos también, ¿verdad? La obra y la enseñanza, ¿verdad? De Cristo. Observamos también la obra y la enseñanza, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Lucas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra a nosotros aquí? ¿Qué es lo que observamos, ¿verdad? Que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la misma Biblia, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Porque lo podemos ver en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11, ¿verdad? Que es donde habla, ¿verdad? Que el único fundamento que está puesto, ¿verdad? Es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Y es un privilegio saber, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Mismo nos da la respuesta de todo, ¿verdad? Que la palabra por sí mismo se interpreta por sí sola. Solamente tenemos que escudriñarla, ¿verdad? Y se va a interpretar por sí sola, ¿va? No necesito ser teólogo, ¿va? O algo así por el estilo, porque la palabra por sí sola se multiplica. Es por eso que el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros nos dirá, ¿verdad? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, sus obras y su enseñanza, ¿va? Pero tenemos que aplicarnos, ¿verdad? Tenemos que disciplinarnos, tenemos que leer la palabra, ¿verdad? Tenemos que escudriñar la Escritura, ¿verdad? Para poder ver, ¿verdad? Los misterios del Evangelio, porque la palabra por sí sola, ¿verdad? Se interpreta por sí sola, ¿verdad? Entonces, Lucas dice aquí, ¿verdad? Que en Hechos, que la vida de nuestro Señor Jesucristo sigue, ¿verdad? Sigue y continúa, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, porque aquí miramos lo que dice, ¿verdad? Que Él, al haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que a Él había escogido. Entonces la obra y el ministerio de Él continúa, ¿verdad? Por medio, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya depositado en los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque la resurrección, ¿verdad? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura, ¿verdad? La salvación del hombre, ¿verdad? Al morir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él pagó por completo, ¿verdad? El pecado. Él lo hizo por completo, el pecado, ¿verdad? Pagó el pecado de nosotros por completo, ¿verdad? Cuando Él resucitó, ¿verdad? Cuando Él resucitó, Él nos salvó, ¿verdad? De la muerte eterna, ¿verdad? De la condenación, ¿verdad? Él nos salvó de esto cuando ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta nueva vida, ¿verdad? En Cristo Jesús está disponible, ¿verdad? A todo aquel, ¿verdad? Que acepta, ¿verdad? Y cree en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, ¿verdad? En 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, ¿verdad? Dice que de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, dice, son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede alguien, ¿verdad? Estar en Cristo? ¿Cómo puede alguien estar en Cristo? ¿Cómo alguien puede ser participante, ¿verdad? De la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo alguien puede recibir, ¿verdad? El Espíritu Santo. Es solamente mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es solamente de Él. Entonces, ¿cómo alguien puede estar en Cristo? Pues podemos ver, ¿verdad? Lo que la misma Escritura nos dice, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien estar en Cristo? Si vamos a Romanos en el capítulo 10, en el versículo 9 al 10, la Biblia dice así, ¿verdad? En Romanos en el capítulo 10, versículo del 9 al 10, dice así, que si confesares, dice, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo puede estar una persona en Cristo, verdad? Confesando, ¿verdad? Con nuestra boca, ¿verdad? Que Cristo Jesús es el Señor, ¿verdad? Creer, ¿verdad? Lo que Él hizo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Arrepentirse de nuestros pecados y creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, pero dice que con el corazón se cree, ¿verdad? Para justicia, ¿verdad? Con la boca solamente se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, que es hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la verdadera conversión, ¿verdad? El nuevo nacimiento es cuando lo confiesas de boca, pero también, ¿verdad? Cuando lo crees en tu corazón,
que es hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente confesarlo, ¿verdad?, con la boca y ahí quedó y vivimos una vida desordenada, ¿verdad?, como uno quiere. No, si confiesas con la boca, tienes que creer en el corazón, ¿verdad? Tienes que creer con tu corazón, con el corazón, ¿verdad?, para justicia, ¿verdad? Porque con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Pero con el corazón se cree para justicia, que es hacer lo que está bien, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, alguien puede estar en Cristo, ¿verdad?, cuando pone la fe totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta también aquí en el versículo 3, ¿verdad? Esta es la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? En el versículo 3 también nos damos cuenta que dice así, ¿verdad? A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca, dice, del reino de Dios. Entonces Cristo Jesús no solamente promete, ¿verdad?, el Espíritu Santo, sino que también promete, ¿verdad?, el reino de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo que promete Él también, ¿verdad?, lo que miramos aquí en la Escritura. Él promete el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el único enfoque del mensaje después de la resurrección. Es el único enfoque, ¿verdad?, del mensaje después de la resurrección. Es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es la única esperanza. El reino de Dios es la única esperanza, ¿verdad?, que el hombre, ¿verdad?, puede sobrevivir. Es la única esperanza que el hombre puede sobrevivir, ¿verdad?, del pecado, es el reino de Dios. Entonces, ¿pero qué es el reino de Dios? Como les decía al principio, ¿verdad?, la misma Biblia se interpreta por sí sola, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Por Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 17, la Biblia dice así, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 33, Cristo Jesús dijo así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ese es el reino de Dios, ¿verdad? Practicar la justicia de Dios, hacer lo que está bien, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque por sí solos, ¿verdad?, con la naturaleza de nosotros que tenemos, la naturaleza del hombre, ¿verdad?, no lo podemos hacer. Necesitamos a Dios. Necesitamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo en nosotros para poderlo hacer. Porque por nuestra propia cuenta, nuestra propia voluntad, no lo podemos hacer de ninguna manera. Entonces se necesita, ¿verdad?, a Cristo. Entonces Él por eso promete, ¿verdad?, el reino de Dios. Entonces si nos damos cuenta, ¿verdad?, podemos, ¿verdad?, podemos juntar, ¿verdad?, lo que leímos ahorita en Romanos en el capítulo 10, versículo 9 y 10, ¿verdad?, que no solamente se confiesa con la boca, sino se cree en el corazón, ¿verdad? Podemos juntar, ¿verdad?, lo que acabamos de leer en Romanos, ¿verdad?, y en Mateo, ¿verdad?, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si yo solamente lo confieso, ¿verdad?, con la boca, pues no voy a practicar la justicia de Dios. No voy a hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si creo en el corazón, ¿verdad?, para justicia, voy a hacer lo que está bien de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué produce esto? Produce paz y gozo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Somos justificados por lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? No por lo que nosotros hagamos, no por nuestras obras, ¿verdad?, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy en día nosotros somos justificados, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, no mira nuestras obras. Dios mira el sacrificio, ¿verdad?, de la cruz, ¿verdad? El único sacrificio, ¿verdad?, que vino a satisfacer a Dios, ¿verdad?, fue el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Entonces nosotros somos justificados, pero por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces cuando nosotros ponemos la fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, Dios, ¿verdad?, no mira nuestros pecados, sino mira, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados por medio de Él, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad?, qué maravilloso, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, en la familia de Dios, ¿verdad? Es un privilegio y una maravilla, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, que hemos sido justificados por Dios, por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cuando simplemente ponemos la fe en Él y creemos en nuestro corazón, ¿verdad?,
Creemos en Él en nuestro corazón y practicamos la justicia de Dios. Entonces ese, ¿verdad?, es el reino de Dios. Y luego le seguimos más adelante, ¿verdad? Dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, o sea, el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó, dice, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro, dice, de no muchos días, ¿verdad? Les está hablando de la promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos ni los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. Entonces él prometió, ¿verdad?, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, y Cristo sabían bien que ningún hombre podía testificar del Evangelio. Sabían bien ellos que ningún hombre podía testificar del Evangelio. No hombre, no grupo, por más dotado que fuera, por más sabiduría humana que tuviera, no iba a poder testificar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No iba a poder hacerlo, ¿verdad? Por más poderoso que la persona, ¿verdad?, fuera aquí en la tierra, ¿verdad?, no iba a poder hacerlo. Entonces nuestro Señor sabía, ¿verdad?, de esto, ¿verdad?, que no iba a poder testificar, ¿verdad?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sabía, ¿verdad?, que el hombre no podría vivir, ¿verdad?, sin Dios. Y que tampoco el hombre no podía vivir sin Dios para poder convencer, ¿verdad?, al mundo. Entonces el hombre no podía hacerlo él solo, ¿verdad?, no podía convencer a otros. ¿Por qué? Porque cada vez que el Evangelio es predicado, para otros es locura. Si nosotros nos damos cuenta, cuando uno va y evangeliza, ¿verdad?, tú puedes oír muchas cosas, ¿verdad?, de los oyentes, ¿verdad? Oh, ya vienen a lavarte el cerebro, ya vienen a decirte esto, a decirte el otro. Entonces para ellos es locura el Evangelio. Entonces el hombre natural por sí solo no iba a poder convencer a este tipo de personas, ¿verdad? Era necesario, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo morando, ¿verdad?, en el hombre, ¿verdad?, en el momento que el hombre pone la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en él, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos da el poder para poder testificar, para poder hablar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para poderles testificar, ¿verdad?, de la vida, de la muerte, de la sepultura, ¿verdad?, y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es de la única manera, ¿verdad?, que lo podíamos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos es locura, ¿verdad?, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿verdad? En Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, la Biblia dice, sí dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es gozo, es paz en el Espíritu Santo. Entonces, para los que se pierden es locura, ¿verdad que sí? O sea, no lo digo yo, ¿verdad?, lo dice la Escritura. Por eso les decía al principio, la Escritura por sí sola se interpreta por sí sola. Qué maravilloso, ¿verdad?, que Dios nos da la pregunta, las respuestas, y nosotros simplemente podemos escudriñar y podemos reflejar el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, ¿verdad?, a toda persona, porque es la gran comisión. Entonces la cruz, ¿verdad?, la cruz es el camino para que el hombre sea salvo del pecado y de la muerte eterna, ¿verdad?, de la muerte, ¿verdad?, en el infierno con Satanás, ¿verdad?, y con todos la tercera parte de ángeles que se trajo con él, ¿verdad? Entonces la cruz es el único camino. Él es el único. Él es el camino. Él es el camino. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, ¿verdad?, puede nacer de nuevo. El hombre puede ser hecho una nueva, ¿verdad?, criatura, ¿verdad?, creyendo, ¿verdad?, poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. El hombre también, ¿verdad?, puede vivir para siempre, ¿verdad?, y nacer de nuevo mediante creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo sabía, ¿verdad? Cristo sabía que el hombre necesitaría de ese poder sobrenatural, el poder de Dios mismo, para poder entrar, ¿verdad?, en el corazón, ¿verdad?, del hombre, y así poder impartir la naturaleza divina de Dios.
Porque en realidad cuando alguien recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, es la naturaleza divina de Dios morando en nosotros. Es Dios mismo morando dentro de nosotros. Entonces, Él sabía. Por eso era necesario, ¿verdad?, que viniera el Espíritu Santo. El hombre, ¿verdad?, el hombre no podía, ¿verdad?, por sí solo. Entonces era necesario, ¿verdad?, la venida, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Era necesario, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo. Y lo miramos nosotros aquí, ¿verdad?, en la Escritura, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que da, ¿verdad?, porque es lo que dice en el versículo 8, ¿verdad?, que recibéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando mora en el hombre, viene a crear, ¿verdad?, por dentro, ¿verdad?, completamente por dentro, haciendo la transformación, ¿verdad?, desde adentro hacia afuera. No hay nadie, no hay ningún hombre, no hay nadie que pueda hacer esa transformación de adentro hacia afuera. Solamente Dios lo puede hacer por medio, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo. Es el único, ¿verdad?, que lo puede hacer y poderle dar, ¿verdad?, al creyente, ¿verdad?, el poder para testificar de nuestro Señor Jesucristo, el poder para poder controlar nuestra vida, ¿verdad?, delante de Dios, y el poder, ¿verdad?, para poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo, aunque lo consideren locura, aunque a veces haya violencia, ¿verdad?, que aunque a veces nos vitropeen, ¿verdad?, que a veces nos apedreen o lo que pase, ¿va?, tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ellos es locura aunque haya violencia o haya rechazo, pero tenemos que proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado la gran misión, ¿verdad?, la gran comisión, ¿verdad? Es lo que miramos aquí, ¿verdad?, en el versículo 8, ¿verdad? Pero recibiréis poder, dice, cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no estamos en Jerusalén, pero comienza primero nuestra casa, primero comienza en nuestra comunidad, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad?, nos vamos. No estamos en Judea tampoco, podemos ir a Judea, pero podemos ir a la siguiente ciudad, al siguiente pueblo, o podemos ir a la siguiente entidad, a México o cualquier otra parte, ¿verdad que sí? Y hasta lo último, dice, de la tierra. Entonces, cuando recibamos el Espíritu Santo, nos da la comisión, ¿verdad?, para poder ir a testificar, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, ¿verdad?, le asignó al creyente una gran obra, ¿verdad?, que es la gran comisión, ¿verdad?, que es la gran comisión. Y resalta, ¿verdad?, aquí en el versículo 7, en el versículo 6, lo que dicen los discípulos, ¿verdad?, cuando le preguntan, ¿verdad?, acerca del reino. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso nos quiere decir que todavía estaban pensando, ¿verdad?, en un rey terrenal, ¿verdad?, en un Mesías, ¿verdad?, terrenal, ¿verdad? Pero es entendible, ¿verdad?, porque todavía no venía, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. Es entendible, ¿verdad?, lo que miramos aquí. Y luego Cristo Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber, dice, los tiempos, los sazones que el Padre puso, dice, en una sola potestad. Por eso Cristo Jesús les dijo en Mateo, en el capítulo 24, versículo 36, pero el día, dice, y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es el único que la sabe, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad?, les dice a los discípulos, no se enfoquen ustedes, ¿verdad?, cuándo voy a restaurar, ¿verdad?, el reino. Porque en pocas palabras, ni yo lo sé, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe, ¿verdad?, el día, los tiempos, ¿verdad? Solamente Él lo sabe, ¿verdad? Él le dice, solamente enfóquense en la palabra, enfóquense en el Evangelio, ¿verdad? Olvídense de distracciones alrededor de ustedes. La única profecía, ¿verdad?, que tenemos verdadera es de Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí queremos saber de nuestra vida personal, está aquí encerrada en la Escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la Biblia dice que hoy en día, ¿verdad?, Dios nos habla mediante su Hijo Cristo Jesús. Entonces aquí les dice con pocas palabras, hey, no se enfoquen, ¿verdad?, ustedes, ¿verdad?, en cuándo voy a restaurar el reino, ¿verdad?, porque no les toca, dice, a vosotros saber los tiempos o los sazones
que el Padre puso en una sola potestad. No, enfóquense en esto, en el versículo 8. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el gran mandamiento que nos dio. Es en lo que, pocas palabras les dice, enfóquense en la gran comisión. Enfóquense en el gran mandato, ¿verdad? Enfóquense en eso. Ese debe de ser nuestro enfoque, ¿verdad? El evangelio, el mandato que el Señor, ¿verdad?, nos dejó a nosotros, ¿verdad?, que es la gran comisión. No dejen, ¿verdad?, que el enemigo gane ventaja sobre nosotros con tanta distracción, ¿verdad? Él nos ha mandado a la gran comisión, ¿verdad?, a poder testificar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya nos dio el poder, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Entonces, estamos seguros, porque la Biblia dice que nada, ¿verdad?, nada, ¿verdad?, nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Nada, ¿verdad?, que con Él estamos seguros, ¿verdad?, en el Señor estamos seguros, ¿verdad? Entonces, no se enfoquen, ¿verdad?, en las cosas, ¿verdad?, alrededor, ¿verdad?, los tiempos. A veces escuchamos muchos, ¿verdad?, que ya está la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos viendo los tiempos, ya estamos viendo esto, ya estamos viendo lo otro, que ya viene, que ya ven, Señor, esto y lo otro. Pero si en verdad quieres, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos que ya venga Él, predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque su segunda venida no va a venir hasta que no se haya predicado el evangelio en todos los rincones de la tierra. Entonces, si oyes, ¿verdad?, que ya se va a acabar el mundo, que esto y que el otro, nuestro Señor Jesucristo, no nos toca a vosotros saber los tiempos ni los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Entonces hay que enfocarnos en la gran comisión. Si viene, para Dios sea la gloria, para Dios sea la gloria, pero no se enfoquen, ¿verdad?, en los sazones del tiempo, en lo que estamos mirando ahorita. Enfóquense en la gran comisión, en el gran mandato. Amén. Si alguien, ¿verdad?, entre nosotros no conoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, de su vida, este es el momento. Si alguien, ¿verdad?, quiere saber, ¿verdad?, cuál es el reino de Dios, todo es mediante nuestro Señor Jesucristo. Es solamente, ¿verdad?, creer, ¿verdad?, en Él, poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirse, ¿verdad?, de nuestros pecados, ¿verdad?, y creer, ¿verdad?, que Dios lo mandó, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, ¿verdad? Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad?, para la remisión de nuestros pecados. La Biblia dice que cuando nosotros creemos esto, nosotros somos salvos. Pero si eres tú, ¿verdad?, que dices sí, ¿verdad?, al Señor, pues también no te quedes, ¿verdad?, en el sí, ¿verdad?, sino que haz como Teófilo, ¿verdad?, con Lucas, ¿verdad?, querer aprender del evangelio, ¿verdad?, no solamente confesarlo, ¿verdad?, con la boca, sino creerlo, ¿verdad?, en el corazón con justicia, practicar lo que está bien, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si hay alguno entre nosotros, ¿verdad?, que reciba, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguno de nosotros que quizás en su casa o quizás donde quiera que estén ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, no se queden ahí. Vengan, acérquense, ¿verdad?, donde la palabra de Dios es predicada, donde escuchas la sana doctrina para que puedas crecer, ¿verdad?, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él continúe produciendo, ¿verdad?, los frutos, ¿verdad?, del Espíritu, ¿verdad?, que la Biblia, ¿verdad?, ha prometido, que la Biblia, ¿verdad?, describe, ¿verdad?, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, si no tienes una relación, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo, este es el momento, ¿verdad? Este es el momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y ponernos, ¿verdad?, en las manos del Dios vivo, ¿verdad? Someternos, ¿verdad?, a la autoridad de Dios, someternos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gloria, Padre, y honra, Señor, por el entendimiento, Padre, y la sabiduría, Padre, de la palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos des inteligencia, Padre, espiritual, Señor, para no enfocarnos, Señor, en las sazones, Padre, de los tiempos, Padre, sino podernos enfocar, Señor, en la gran comisión, Señor, en lo que nos has encomendado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, con expectación, Padre, a que alguien más, Padre, pueda entender, Padre, lo que tu Espíritu, Padre, quiere decirnos por medio de tu palabra, Señor, aquí en Hechos, Señor, para que continúes, Padre, obrando en los corazones, Señor, para que continúes, Padre, despertando, Padre, el deseo, la pasión, Padre, de acercarnos, Padre, a ti, Padre, con un corazón, Padre, humillado y contrito, para que tú continúes glorificándote por medio de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Todo te lo pidemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.